Buenos días para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Betancourt. Agradecemos a quienes se unieron. Estamos en la Misión Internacional Humanismo, Innovación, Emprendimiento y Cuarta Revolución Industrial. Pues obviamente este evento tan significativo de la Red de Universidades Católicas de Colombia, la RUC, Nodo Antioquia Chocó. Esta red está conformada por la Universidad San Buenaventura, la Universidad Católica de Oriente, la Unilasallista Corporación Universitaria, la Universidad Católica Luis Amigó, la Institución Universitaria Salazar y Herrera, Unilasallista, y la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Santo Tomás Medellín, la Corporación Minuto de Dios Seccional Antioquia Chocó y la Universidad Pontificia Bolivariana. En nombre de la Red de Universidades Católicas, pues les damos la bienvenida a la misión internacional, como acaban de ver, Humanismo, Innovación, Emprendimiento y Cuarta Revolución Industrial. Esto es una apuesta que pretende congregar a las diferentes profesionales en torno al conocimiento de los modelos de innovación, emprendimiento y cuarta revolución industrial internacionales de diferentes continentes, su aplicabilidad a la realidad de las universidades católicas para generar lineamientos que den respuesta a los retos que impone la era actual. En esta sesión hablaremos acerca del impacto que trae la industria 4.0 en el mercado laboral y retos para la universidad, para lo cual vamos a tener la introducción del DAD, quien es uno de los invitados especiales. Asimismo, pues ahora mencionaremos al profesor que se encargará por parte de Alemania de darnos la introducción. Le recordamos a nuestros asistentes que esta conferencia tendrá traducción simultánea al español. En los controles de su pantalla abajo lo pueden ver. Podrán encontrar el icono de interpretación y seleccionar el idioma de su preferencia, así como silenciar el audio del idioma original para favorecer la comprensión de esta conferencia. Damos entonces paso a nuestros conferencistas del día de hoy. Vamos a tener a la doctora Martina Schulze, que es la directora de la Oficina Regional del DAD en Bogotá, Servicio Alemán de Intercambio Académico. Realizó sus estudios de doctorado en lingüística con énfasis en filología románica. Trabaja en el DAD desde el año 1993. Ha ocupado diversos puestos en dirección y gestión del DAD, tanto en la sede central de Bonn como en las oficinas del DAD en otros lugares del mundo, especialmente en América Central y América del Sur. Y desde el 2019, pues ocupa el cargo de directora de la Oficina Regional del DAD en Bogotá, que es la responsable para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y yo creo que es muy importante mencionar la importancia del DAD, pues obviamente aquí hay una serie de proyectos, programas que tenemos como universidades católicas que tener muy presente en todo momento, y pues es un placer que nos acompañe. Y también tenemos al profesor Daniel Burr de la Universidad de Tubinga. Paso la palabra a la doctora Schulze para que nos haga una introducción del invitado que dará la charla el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación de estar hoy presente en este seminario que trata de asuntos muy importantes para las universidades, pero también para la sociedad. Quisiera mucho presentar el señor profesor Daniel Burr, que es profesor de la Universidad de Tubinga y comenzó también sus estudios en esta misma universidad. Estudió ciencias políticas y también retórica general, tanto en Tubinga como en Ohio. Y su doctorado lo hizo sobre el tema muy interesante también, cosmos o caos o cosmos. Y esto en este caso se refería a la coordinación de la política de innovación del gobierno federal de Alemania. Actualmente se empeña como director del Centro de Transferencia Steinbeis para la Innovación Social y Técnica y es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Tubinga.
trabaja en la interfaz de los negocios y la política. Está especialmente interesado en la digitalización y su impacto en la economía, la política y la sociedad. Para ello, investiga y enseña de forma interdisciplinar y comparativa la política del mercado laboral, de asistencia y de salud, así como política económica, de investigación y de innovación. Es también consultor y miembro de varias asociaciones y también consejos que tratan exactamente de su área, tanto en la dimensión política como en la dimensión regional. Antes de ser director del Centro de Transferencia Steinbeis, trabajó durante muchos años en marketing y comunicación. También ha trabajado como periodista y editor para varios medios de comunicación y ha fundado su propia agencia de comunicación y consultoría. Profesor Burr, le invito ahora a dar su presentación, que nos interesa mucho y bueno, después habrá también una discusión. Muchas gracias por estar con nosotros. Yeah, thank you so much for having Sí, me. muchas gracias por tenerme a mí y gracias por esa maravillosa introducción para los organizadores, por organizar esta conferencia, por invitarme aquí. Y sí, permítame un segundo. Rápidamente, déjeme compartir mi pantalla con ustedes. Espero que la puedan ver en este momento. ¿Funciona? ¿Está bien funcionando? Bien. Bien, maravilloso. Entonces veamos. ¿Dónde estoy? Desafortunadamente, mi español no es tan bueno. Entonces, hola. Muy buenos días a todos ustedes. Eso es más que todo lo que les puedo decir pero muchas gracias al servicio de interpretación que ustedes están escuchando en este momento que les funciona para mi charla. Y les agradezco bastante eso. Muchas gracias y gracias por su atención el día de hoy. Entonces, lo que les quiero decir, queremos hablar de lo que hemos hablado en una semana completa para discutir y reflejar un poco acerca del futuro, acerca del humanismo, de lo que he aprendido, de lo que hemos hecho en la industria 4.0. Entonces lo moldeamos como un poquito de digitalización y cómo es que esta afecta a nuestra sociedad, pero también un enfoque especial cuando lo hacemos bien en las universidades. Entonces el futuro como tal, el futuro de las universidades. Y esto es un poco de lo que me gustaría compartir con ustedes, algunos pensamientos, algunas ideas que tenemos. Yo creo que ya en los últimos años de mi investigación he hecho esto, hemos trabajado en investigación en 20 años y obviamente la digitalización no es algo completamente nuevo, no es un proceso completamente nuevo, ha estado ahí por bastante tiempo, pero el impacto como tal ha crecido bastante y la forma en la que este influencia y nos afecta es obviamente bastante grande, está en crecimiento. Entonces, cuando discutimos la industria 4.0, más o menos es una cifra. Es como un elemento que toca descifrar. En términos de innovación radical, habla de la perturbación, de la destrucción. Entonces, esta es una toma de esto. Es un marco que podemos utilizar todos y a veces este es el que efectivamente ocurre en los medios. Entonces, aquí tenemos todo lo que llamaríamos, por ejemplo, una instrucción destructiva y la posibilidad de permitir un cambio grande en los paradigmas. Pero en otro lado también tenemos que reflexionar en esto. Estamos hablando de progreso incremental, de la evolución o revolución. Entonces, cuando tenemos 4.0, teníamos 3.0 y 2.0 y 1.0. Y esto es más que todo como lo que nos dice esto, lo que nos muestra este gráfico. Entonces, efectivamente hay una evolución, hay un desarrollo.
y no es un progreso lineal. Y creo que esto es muy importante, que todos aseguremos que este sea un proceso el que podamos como sociedad y como científicos y como creadores de políticas, tomadores de decisiones, podamos moldearlo hasta cierto punto. Entonces depende de nosotros cómo progresamos y cómo es que nosotros efectivamente trabajamos en esto. Entonces, primero que todo, este desarrollo completo de la revolución industrial como tal, 1.0, tenía que ver con producción mecánica. 4.0 se enfoca mucho más en los sistemas sociotecnológicos, como los enmarcaríamos en términos de sistemas físicos. Entonces, los sistemas ciberfísicos, como mecanismos de control o monitoreo por medio de algoritmos manejados por computador, se integran fuertemente al Internet y sus usuarios. Entonces, en esos sistemas físicos, esos componentes están profundamente entretejidos entre sí y cada uno opera en diferentes espacios, pero también en diferentes escalas temporales, y los cuales exhiben múltiples y diferentes modalidades de comportamiento e interactúan de forma diferente en una mirada de formas diferentes que cambian con el contexto. Entonces, esta es el efecto 4.0 que afecta a la sociedad, obviamente, y los medios como tal, haciendo un cambio en el paradigma. Y si analizamos y reflejamos un poco acerca de los desarrollos y pensamos, bueno, las metas y las misiones de estos desarrollos como tal, hay personas ahí que están muy seguras acerca de esto, que el efecto de estos desarrollos no es nada más que positivo. Entonces, Eric Schmidt, el fundador etcétera, director y presidente de la Junta de Google, eh, nos diría, o a menudo era citado, que todo el mundo se beneficia de estos elementos. Pero de hecho, no es tan simple como podemos ver acá. Y efectivamente lidiamos bastante con mucha ambigüedad. Entonces, que tenemos que tener en cuenta que las personas tienen diferentes perspectivas en ese tipo de desarrollos. Entonces, por ejemplo, para algunos de aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí se ve una mujer joven y otros ven una mujer vieja. Algunos tal vez puedan ver unos patos y otros ven un conejo. Y para algunos, este vaso puede estar medio lleno y para otros puede estar medio vacío. Y aquí vemos la industria, el cambio completo 4.0 y lo que hemos visto en los medios, pero también en los enfoques analíticos que hemos realizado y hemos trabajado. Entonces, obviamente, no es, tenemos un director y que un juego y que es en algo no es binario y es mucho más complejo. Entonces, hay muchas oportunidades. Y vemos el proceso de digitalización, por ejemplo, que empezó hace como unos 50 años. Podemos ver, por ejemplo, que ha habido cambios grandes y logros grandes en el logro de las diferentes ciudades, ciudades inteligentes, todo inteligente, ya está ahí. Entonces, la mayoría de estos desarrollos que se han hecho han estado sucediendo en islas, pero estas islas aisladas como tal están creciendo más y más juntas. Y estamos viendo que estas redes como tal hace la producción más económica y obviamente tienen alto potencial para ser un elemento más sostenible y eficiente, porque si reducimos gastos, reducimos, por ejemplo, tenemos más producción bajo demanda, la llevamos al punto en el cual que ahorramos mucho dinero, recursos y también energía. Entonces, obviamente, cuando hablamos sobre demanda y la producción bajo demanda, la demanda puede ser mucho más fácilmente integrada a los procesos que solía ser antes, porque pues reduce los costos bastante, reduce los costos transaccionales. Miramos, por ejemplo, los elementos más efectivos para poder hacer las cosas que lo que teníamos antes. Una mentalidad de manada, por ejemplo, vemos algo más fácil. Vemos cómo es que las gentes pueden utilizar diferentes tecnologías.
Aquí, por ejemplo, miramos que hay elementos, hay grupos de enfoque que son mucho más costosos y se enfocan mucho más en prototipos. Pero pues obviamente estamos mirando la promesa que tenemos que el trabajo del mundo puede ser más humano. Entonces podemos deshacernos de trabajos inhumanos, de trabajos sucios, de tareas peligrosas. Y podemos ver que esto ya ha sucedido en los últimos 50, 60 años, cuando miramos la automatización nos hemos desentendido de tareas que eran muy inhumanas que se hacían por años. Y obviamente eso es algo bueno. Y más allá de eso, la digitalización puede dar potencial para nuevos productos, servicios y soluciones que pueden enriquecer la vida de las personas todos los días. Y obviamente pueden hacer esto por medio de una forma mucho más económica, que todo el mundo efectivamente podría beneficiarse de esto. De estos nuevos productos y servicios. Entonces, esta es una visión y una perspectiva. Y la otra que teníamos, ¿dónde está mi cursor aquí, perdón? Obviamente nosotros también podemos ver esto, que de cierta forma podemos notar elementos de digitalización y de desarrollo económico. Podemos ver que efectivamente tenemos los números europeos. Si tomamos el número DESI, el índice digital de economía y sociedad, que es dado por la Comisión de la Unión Europea, aquí vemos que, por ejemplo, tenemos muy buenos datos en términos de donde podemos hacer todo tipo de análisis. Y podemos ver, por ejemplo, unos puntos en el del desarrollo de digitalización y el desarrollo económico. Y efectivamente podemos observar una gran variación que hay entre diferentes países, incluso dentro de la Unión Europea. Entonces, este es otra observación importante. Entonces, las variaciones, no hay correlaciones como tal, y obviamente las variaciones que hay, la variedad de desarrollos que tenemos hasta el momento. Entonces, incluso en países bastante industrializados. Esto nos lleva a pensar en los riesgos. Ya hemos observado y que efectivamente hay una concentración mayor de datos en las manos de unos cuantos monopolios, y esos pocos han sido bastante exitosos o han sido muy exitosos en términos de evadir los controles de los estados y los impuestos. Entonces, la Unión Europea es bastante activa o ha sido bastante activa en los últimos años, de cierta forma regular las industrias y los monopolios, pero pues obviamente no es una tarea tan fácil. Y ya podemos observar muchos datos y muchas privacidades. Por ejemplo, la seguridad y de temas de seguridad en América Latina, en el Centro y Suramérica, en Norteamérica y en Europa. Y obviamente cuando hablamos acerca de puntajes sociales, China efectivamente es algo que no hemos notado. Podemos utilizar esos datos o todo tipo de elementos gubernamentales o enfoques diferentes que no están para todos en la sociedad. Entonces, en demanda, el trabajos de muchedumbre y bajo demanda, miramos que estas economías de plataforma efectivamente evitan responder como empleados y en pagar por tarea. Y a menudo esto muestra una mayor flexibilidad, menores ingresos en términos de seguridad, más volatilidad de los ingresos y menor acceso a la protección social. Y esto obviamente nos habla de que tiene que haber más responsabilidad por el desarrollo de habilidades a nivel individual, pero también a nivel de sociedad. Y obviamente esto afecta también las universidades o la educación o las organizaciones educativas. Y ya hemos observado, y esto no es nuevo, estamos hablando sobre el desarrollo tecnológico, especialmente en el inicio de estos desarrollos, que podemos ver una aceleración o una intensificación del trabajo y del estrés. Entonces, por un lado, tenemos las promesas de hacer todo más fácil y más humano,
Pero en este momento también podemos ver que muchas veces tenemos lo opuesto. Entonces se intensifica el trabajo y crea más estrés. Y hasta cierto punto podemos ver eso también durante los tiempos de la pandemia, como hoy en día, por ejemplo, que hay una polarización y hay una división en la sociedad que es apoyada por la brecha digital también. Hay una correlación bastante fuerte entre estas divisiones sociales y digitales. Y podemos ver una pérdida de gran cantidad de habilidades y elementos. Por ejemplo, nos hemos deshecho de esas tareas sucias, pero significa que nosotros no podemos deshacernos de las tareas únicamente. Nos hemos deshecho de las tareas, pero también de los trabajos. Y obviamente es algo que debatimos y hemos debatido por mucho tiempo. Entonces, por años, las máquinas pueden tomar los trabajos de las personas y es una preocupación grande, no únicamente para los medios, sino para la política y para la ciencia, que esa transformación efectivamente va a contribuir a hacer trabajos redundantes a medida que trabajos que eran hechos por humanos cada vez van a ser hechos más por máquinas. Entonces, esta es una segunda era de las máquinas y esos miedos no son nuevos. Eso efectivamente tiene que ir con el enfoque de Keynes de los 30 y de Marx y otros que han reflexionado al respecto. Entonces, por otro lado, también las nuevas tecnologías digitales pueden sustituir ciertos trabajos, pero también pueden ofrecer nuevas oportunidades. Por ejemplo, pueden crearse trabajos adicionales. Hay nuevos productos y servicios que deben ser construidos y deben darse de cierta forma. Y los procesos y este proceso de innovación y este incremento en productividad puede llevar a cortes de precios y la demanda de productos puede incrementarse también. Y a eso nos referimos cuando hablamos acerca de las oportunidades. Entonces, en algunos, el efecto puede ser posible, puede ser positivo, pero la mezcla entre el progreso tecnológico y la inseguridad es bastante ambiguo, como lo dije antes. Los datos no son tan claros todavía. Aún estamos pensando en el análisis de estos efectos. Entonces, hay mucho trabajo que podríamos pensar en esto. Y la mayoría de ustedes podrían haber escuchado acerca de este estudio grande de Fry y Osborne, que fue bastante fuerte alrededor del mundo, que nos hizo pensar sobre los tabloides, los magazines y las noticias, etcétera, que eso no pasaba muy a menudo para nosotros como científicos que produjéramos ese tipo de noticias. Pero produjo noticias impresionantes porque dijo, bueno, 47% de los trabajos en los Estados Unidos están en riesgo de la automatización y digitalización. Y algunos medios hablaron de eso, entonces teníamos que pensar en la mitad de los trabajos que se podían perder en el futuro. Entonces esto habló de la narrativa que se estaba utilizando. Entonces, por un lado, por ejemplo, Fry y Osborne mencionaron algo diferente, algo mucho más complejo, un argumento más complejo. Pero por otro lado, la especialidad metodológica de ese estudio, porque estaban hablando acerca de trabajos. Cuando estaban hablando sobre trabajos, podían efectivamente ver la polarización, la curva que había, que nos muestra este gráfico. Que las tareas de baja habilidad y de alta habilidad son aquellos que de cierta forma podrían beneficiarse y las del medio como tal son aquellos que tendrían el riesgo como tal, que hasta ese punto podrían ser noticias sorprendentes, pero estaban hablando sobre trabajos como tal. Y todos sabemos acerca de mucha investigación como tal. Nosotros deberíamos enfocarnos en tareas y no tanto en los trabajos, porque un trabajo como tal a veces consiste de una variedad de tareas. Entonces tiene que ver con cómo podemos organizar el trabajo de forma diferente y no únicamente deshacernos de los trabajos.
Entonces, en contraste, los estudios asumieron que son más tareas que ocupaciones las que van a ser reemplazadas, que va a haber unos valores significativamente menores. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 47%, no tanto, sino como un 9 o 10% de los trabajadores van a estar en riesgo de pérdida debido a la automatización. Y en Alemania, por ejemplo, Dengler y Mattes miraron la rigurosidad de esto y esperaban que únicamente del 12 al 20% de los trabajos fueran susceptibles a la automatización. Y la respuesta de esto es que efectivamente, como sea que la automatización se manejara, tenemos que mirar la viabilidad técnica y si estos pueden ser sustituidos por trabajadores o por máquinas o por algoritmos, pero eso también depende de otros elementos, como por ejemplo obstáculos técnicos o éticos y por ejemplo culturas sociales que son muy importantes. Y hay un legado fuerte que tenemos acá que no debemos subestimar. Entonces, la literatura que tenemos sobre entrenamiento ha hecho bastante énfasis que el desarrollo y la implementación de la tecnología no siguen un camino sin diferentes alternativas. Y creo que tenemos que tener eso en cuenta. No es un proceso lineal como tal. Este tiene muchas alternativas diferentes y muchos caminos diferentes. Y como sociedad, nosotros tenemos que reflexionar en eso, en tomar las decisiones adecuadas como sociedad. Y creo que nosotros como científicos efectivamente debemos apoyar este tipo de decisiones con datos y con evidencia empírica. Entonces, rechazando el paradigma de determinismo tecnológico, las innovaciones que hemos visto a menudo deben verse como resultado de elecciones políticas, de interés y de correlaciones en diferentes contextos. Entonces, este como tal es es un cuadro de historia de las instituciones que efectivamente las importan y especialmente como científicos sociales debemos pensar en la investigación de esto. Y cuando nosotros hablamos acerca de la reducción de trabajos o la pérdida de trabajos, probablemente sepamos de los estudios de la OCDE que se han hecho que han hablado sobre diferentes resultados. Y, por ejemplo, que lo que tenía Fry y Osborne. Y como dijimos entonces, obviamente hay un gran nivel de ambigüedad, pero lo que sabemos hasta ahora es que hay ciertas tareas que tienen un bajo nivel de automatización. Leer libros, por ejemplo, publicaciones y otros diferentes artículos. Entonces hay enfoques analíticos y reflexiones como tal, etcétera. Capacitar a otros, educación. Entonces, un profesor universitario, por ejemplo, tiene futuro, hay futuro para nosotros y eso es algo bueno. Pero obviamente hay tareas que incrementan el riesgo de automatización y esos son aquellos que son tareas rutinarias que utilizan los dedos o las manos en vez del cerebro. Entonces, hasta cierto punto, nosotros ya podemos ver que esto ha pasado. Hemos tenido datos empíricos de esto en los últimos años. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que en cierta medida le ha mostrado que las habilidades de ocupaciones especiales tienen potencial de sustitución con aproximadamente un 45%, únicamente las que son las ocupaciones demasiado complicadas están conectadas con alto potencial de sustitución. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, los datos alemanes que tenemos en el mercado, podemos observar que la prognosis de esto, por lo menos para los próximos 10 a 20 años, va a ser más o menos la misma. Entonces, en algunos literatura social y otra no hay indicación clara si la transformación digital o la industria 4.0 efectivamente van a llevar a una reducción o un incremento en esto. Entonces, tal vez eso sea algo que sea un hallazgo importante, que tenemos que tener otra investigación y es el objetivo como tal de los datos que tenemos, la investigación que hemos realizado. Pero cuando miramos, por ejemplo, los datos subjetivos, cuando le preguntamos a las personas cómo es que están seguros que su trabajo va a existir en el futuro,
Aquí, esa es otra historia. Entonces podemos observar que efectivamente, incluso para nuestro estándar, la gente piensa, bueno, va a haber una transformación digital en la industria 4.0, va a afectar nuestros trabajos, va a afectar el mercado, pero no es mi trabajo como tal. Y hasta cierto punto podemos observar y podemos ver que efectivamente hasta cierta medida los puntos están ahí. Y la investigación que tenemos sobre el mercado como tal, sobre los determinantes de la verificación de inseguridad laboral y otras, hemos visto que hay bastante en esto. Entonces tenemos que mirar la inseguridad percibida como tal. Si las personas piensan y efectivamente están en una buena posición económica o no, entonces ese es un factor que efectivamente tiene que tenerse en cuenta. En la seguridad cognitiva como tal es otro. Entonces la probabilidad esperada de perder un trabajo y el efecto, la inseguridad como tal es diferente. Son diferentes lados de la moneda. Y obviamente, como mencioné anteriormente, el mercado y la seguridad y otros contextos, otras variables, hacen una diferencia también. Entonces, las probabilidades que tenemos de esperar de encontrar un trabajo equivalente como tal tienen que ver también con el desempeño general del mercado laboral. Entonces, si el desempleo es alto, la gente suele ser mucho más suele tener mucho más miedo de perder su trabajo y en general situación del mercado es buena. Entonces no nos preocupa tanto la inseguridad propia del mercado y otras. Entonces, de hecho, para ser honestos, si reflexionamos y discutimos en el futuro de las universidades y qué es lo que tiene que ver con el humanismo y la innovación y las capacidades innovadoras, están mirando los números de los trabajos como tal. Y obviamente por sí solo no es suficiente. También tenemos que pensar en la calidad de los trabajos, la calidad de vida. Y debemos preguntarnos a nosotros mismos las preguntas generales sobre qué tenemos que hacer para asegurar que las innovaciones técnicas funcionen y haya progreso. Y de hecho, por esto es el enfoque normativo que podemos utilizar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como sociedad y para el futuro de las universidades? Entonces, cuando hablamos sobre el futuro y qué significa para nosotros, tenemos que hablar sobre la innovación, porque como sociedad, como gente, estamos acá y tenemos que ser innovadores. Pero, ¿qué es innovación? Esa es una pregunta importante. ¿Cuál es la definición que tenemos de innovación? Y eso nos lleva, obviamente, a literatura que hemos tenido antes de hacer nuevas cosas, de hacer cosas que ya se hicieron de formas diferentes. Y Schumpeter es una nueva referencia cuando pensamos acerca de los procesos de innovación. Entonces, ¿qué es ese proceso de innovación? Y yo creo que cuando hablamos de esto y reflexionamos sobre desarrollos tecnológicos, cuando pensamos, por ejemplo, en la industria 4.0, también tenemos que tener en cuenta que el proceso de innovación no es únicamente sobre una buena idea. La innovación como tal también tiene que pensarse en una buena idea que llega a tantas personas como es posible. Entonces tiene la posibilidad de entrar al mercado y entrar a la sociedad. Entonces la innovación siempre incorpora ambos, las buenas ideas como tal vez los laboratorios de las universidades, pero también tiene que considerar otro tipo de elementos. Si, por ejemplo, aquí estamos hablando de esto, hablamos sobre innovación, únicamente sería una buena idea, únicamente sería una buena idea. Tiene que ser una invención, pero no una innovación. Y la innovación obviamente es mucho más que la tecnología. Y eso nos lleva de nuevo al humanismo. Entonces la innovación está hecho por y para los seres humanos, no son máquinas. Tal vez haya oportunidades en el futuro de que los algoritmos y las máquinas nos asistan en esto y que tal vez en el futuro pueda haber posibilidades de cierta toma de decisiones por parte de máquinas, etcétera. Pero aún es el ser humano como tal el que decide, el que toma la regulación
el que moldea ese tipo de desarrollos y es la innovación como tal que es creada por y para los seres humanos. Cuando hablamos de esto, deberíamos reflexionar un poco y pensar acerca de estas innovaciones principales del pasado, que a menudo son mencionadas en la literatura o en muchas charlas y muchos discursos. Un ejemplo es, por ejemplo, la imprenta de Johannes Gutenberg, que es una de las innovaciones principales. Antes de 1450, por ejemplo, las técnicas principales que habían eran bloques de impresión. Y en esa técnica, ustedes podían cortar el texto de la imagen que ustedes querían imprimir en un bloque de madera y lo pueden imprimir en inversión. Entonces, una tarea compleja que era muy intensa puede utilizarse y todo se cubría con pintura y luego se ponía esto en un bloque y se cerraba. Entonces, las Biblias y otros libros importantes generalmente eran pintados y carácter por carácter más que escritos. Y Gutenberg desarrolló un proceso con diferentes tipos por primera vez en su vida. Y ahora eso estaba compuesto de letras individuales, marcas de puntuación y frecuentemente utilizaba combinaciones. Entonces esto era bastante innovador. Y para poder producir letras similares, también tuvimos otra inversión importante que apareció acá. Entonces, tomando por sí sola, estos eran inicialmente invenciones técnicas, eran invenciones como tal, no eran innovaciones. Ellos habían logrado un cambio por medio de una innovación técnica. Pero la innovación social como tal, fue la literatura de la población, la alfabetización, poder trabajar con diferente agrado de esto, especialmente porque esto está hecho para las personas. Pero la pregunta de los beneficios sociales de la innovación debería aparecer acá en la naturaleza y en los levantamientos y los desafíos que tenemos, que hemos enfrentado en todos los días con la transformación digital. Entonces, efectivamente tenemos que mirar más la innovación técnica a lo largo de las otras, por ejemplo, las organizaciones y también las parte social. Entonces, una innovación social puede ser una reconfiguración de prácticas sociales con el objetivo de mejor solución de problemas o de satisfacer necesidades, lo cual es posible con la base de una impresión establecida. Esta es la parte más nueva de esto. Y esto hace una contribución al progreso social, que sería como tal el nuevo proceso social normativo. ¿Y sería mejor para quién? Puede ser otro importante. Y aquí, por ejemplo, tenemos muchos más ejemplos de innovación social encontrados desde la perspectiva que manejamos hoy. Muchos de estos pueden clasificarse como innovación sociales, de trato justo, eficiencia energética, educación. Efectivamente, hay muchos de estos. La innovación social tiene una influencia específica en la tecnología y las invenciones y cómo se van a volver innovaciones más repartidas en lo que se ha trabajado y cómo afecta esto el proceso. Entonces, definitivamente, debemos enfocarnos en en este tipo de procesos de una forma más fuerte de lo que hacíamos antes. Entonces, cuando miramos nuevas prácticas, por ejemplo, y abordamos los desafíos sociales, esto afecta a diferentes grupos y organizaciones y cómo estas afectan y cómo estas se abordan. Y como, por ejemplo, dijo Albert Rogers, también estos facilitan la difusión y la diseminación de muchos desarrollos técnicos. Y en un mundo más digitalizado como tenemos hoy en día, la convergencia de la interacción de los productos de diferente comunicación y otro cambia en estas competencias. Y esto, mira, nos muestra cómo ser económicamente competitivos. Entonces, en adición al conocimiento experto y la flexibilidad, creatividad e innovación, estos son elementos de éxito críticos para las compañías, empleados y también para la sociedad. Estoy muy seguro acerca de eso, pero no es únicamente una tarea de universidades y de empleados, sino también de gobiernos y de tomadores de decisiones, de elementos de transición y responsabilidades políticas y otros. Y esto nos lleva a las capacidades de innovación de la sociedad, pero también al nivel de organización. Entonces, las capacidades son una condición
de desempeño innovativo y la distribución del conocimiento. Entonces, al igual que la inteligencia de una persona es una precondición para su desarrollo intelectual, puede estar en un mundo más digitalizado en el cual las compañías y el personal tienen que fortalecer, como decimos, las competencias interactivas, que se refieren a habilidades en una organización para poder efectivamente implementar procesos de innovación y innovación más abierta, procesos más abiertos que los que hemos tenido en el pasado, cuando a menudo nos enfocamos en proyectos de innovación cortos o en el mundo de diferentes plataformas, podemos hablar mucho más sobre otro tipo de innovaciones que lo que hicimos en el pasado. Y debido al hecho de que todos estos procesos de innovación y servicio están incrementándose por los sectores tecnológicos, por su integración, la economía efectivamente requiere una colaboración entre diferentes conjuntos de habilidades y otros. Y aquí reflejamos en estos 4 diferentes activos y las capacidades que tenemos. Entonces, el nivel de la organización, las capacidades efectivamente son determinadas por la cantidad de conocimiento disponible para la entidad y las habilidades de la organización para combinar ese conocimientos. Y basado en esto, algunos colegas del Instituto Alemán de Innovación y Tecnología desarrollaron estas capacidades de innovación, estos indicadores, esas capacidades IT y esos indicadores, y consta de todos estos subindicadores: el capital complejo, capital estructural y otro. Entonces, unas buenas fuerzas son un buen factor para la innovación, para la capacidad, y eso tiene en cuenta, por ejemplo, el capital humano. Eso significa el nivel de cualificación de educación formal e informal, y la innovación requiere diferentes ideas en el contexto y una diversidad de conocimiento que permite el trabajo de diferentes elementos que habla de químicos complejos. Y, por ejemplo, el mercado que tenemos y los tipos de organizaciones que tenemos, y también la parte finlandesa, holandesa, otra, maneja diferentes niveles en la organización. Y a menudo este es, por ejemplo, la base de ser innovador cuando estamos hablando de innovaciones incrementales de diferentes productos o proyectos de innovación. Pero por otro lado, ustedes también necesitan, o en adición a eso, necesitan unas capitales estructurales. Y aquí nos referimos a diferentes estructuras y procesos que se llevan juntos, ya sea por el conocimiento genio o por la distribución que hay de esto dentro de la organización. Y este, como tal, es la capacidad de adquirir y combinar conocimiento por medio de sus relaciones externas, y esto es lo que nos referimos al capital u otros elementos que reflexionamos en el capital social. Yo creo que esta diferenciación puede ser útil con el fin de poder reflexionar en el rol de las universidades en el futuro, ya que estos se basan en manejar un rol clave en la innovación, en los procesos que hay, y estoy seguro acerca de esto, porque lo que hemos sabido en literatura y que hemos sabido en el pasado es que la innovación, los sistemas de innovación se aumentan. Y a menudo hablamos sobre esto de lo que tenemos, de los diferentes sistemas de academia, ciencias, universidades y otras investigaciones, pero también de las dimensiones políticas y humanas de la industria y de hoy en día la sociedad humana. Todos los usuarios como tal, los ciudadanos que están involucrados en este tipo de innovaciones o de procesos de innovaciones abiertas. Y la innovación abierta, sin embargo, nos ofrece más oportunidades para las universidades, para las humanidades y ciencias sociales en el futuro. Pueden actuar como integradores importantes y catalizadores del soporte que necesitamos de innovación técnica y social. Y esto me lleva de nuevo al final prácticamente. Entonces, cuando reflexionamos sobre la industria 4.0, la innovación y las universidades, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto no es únicamente sobre las invenciones. Habla también de difusión. No es únicamente acerca de tecnología profunda, también tiene que ver con las diferentes rutinas, las partes de organizaciones, los procesos y también la innovación social. Entonces, moldear nuestro futuro puede tener más éxito si desarrollamos múltiples competencias y empezamos a crear habilidades a nivel individual, obviamente, pero no únicamente enfocándonos en los temas de STEM únicamente, de ciencia, tecnología y otras. Damos habilidades analíticas y otras, pero necesitamos también creatividad, iniciativa, habilidades de solución de problemas y adaptabilidad. Por lo menos eso tiene el mismo nivel de importancia para el futuro
para poder moldear el futuro, el propio trabajo, pero también la sociedad. Entonces tenemos que fortalecer nuestras capacidades de innovación a nivel individual, obviamente, pero también incrementar las capacidades innovativas de las organizaciones. Es otra tarea que tenemos en las universidades para poder estimular este aprendizaje colectivo. Pero, por cierto, al terminar de interpretar e implementar diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, hay empresas en Alemania que están utilizando procesos intensivos que no son generalmente los mismos de siempre. Entonces, no se pueden medir, no se pueden integrar tan fácilmente, pero es una falla de nuestro sistema como tal y tenemos que mirar cómo podemos hacer esto mejor en el futuro. Y me imagino que en Colombia también probablemente ustedes tengan desafíos similares a los que estamos presentando. Las nuevas tecnologías, este nuevo conocimiento pueden difundirse más rápido con un aprendizaje colectivo y las universidades pueden estimular esto probablemente de una muy buena forma. Entonces, otra tarea que también tenemos que tener en cuenta es el promover equipos interdisciplinarios. Y obviamente muchos de nosotros estamos capacitados como expertos y especialistas, pero nosotros tenemos que abrirnos a nosotros mismos a un proyecto, un trabajo interdisciplinario más grande. Y las universidades obviamente pueden apoyar esto al crear centros de competencia, etcétera, para apoyar ese tipo de trabajos transdisciplinarios. Y pueden apoyar la transferencia de hallazgos básicos por medio de diferentes niveles y en fábricas, por ejemplo. Entonces, podemos tener algo de éxito aquí en Europa con ese tipo de fábricas de aprendizaje y otros laboratorios vivientes, demostraciones, por ejemplo, demostración de instalaciones, cómo es que los ciudadanos o los trabajadores pueden explorar tecnologías futuras y servicios. Y nosotros como investigadores o científicos podemos desarrollar el uso, aceptación y otro de estos. Entonces, cuando recordamos, por ejemplo, este ejemplo de Gutenberg y su prensa impresa, podemos decir que, por ejemplo, es un excelente ejemplo para la importancia de estándares para la difusión de tecnología, pero también es un ejemplo, y yo argumentaría, un argumento incluso más fuerte de qué tan importante es la innovación social para la difusión de la tecnología. Entonces, no era únicamente la invención técnica que hizo este nuevo formato de es que miramos la alfabetización en el humanismo, que era una buena idea, era una buena invención para innovación exitosa. Entonces era la combinación de ambos, de la innovación técnica y no técnica, de estas diferentes innovaciones. Entonces este fuera un número mayor de personas que tenían la posibilidad de leer, de distribuir conocimiento y obviamente de participar en la sociedad. Y aquí el progreso tecnológico, cuando va mano a mano con el otro, esta es la base para algo que llamaríamos hoy en día innovación o capacidad de innovación. Y cuando hablamos de innovaciones futuras en un mundo digitalizado, pensamos acerca de ese tipo de desarrollos que tuvimos en el pasado. Entonces, algo muy interesante es que gastamos mucho dinero y mucha de nuestra atención en recursos en inventar los nuevos imprentas, los nuevos dispositivos, y hemos sido muy exitosos con esto, pero no hemos sido tan exitosos en la inversión de suficientes elementos para la difusión de los mismos. Entonces, aún tiene que ver mucho con la tecnología y menos con la demanda de nuestra propia perspectiva. Aún tiene que ver mucho con la invención y menos con la difusión. Y tiene que ver mucho con la tecnología y menos con la sociedad. Y sin importar los desafíos que hay de un mundo digitalizado, yo creo que debemos cambiar eso un poco también. Y habiendo dicho eso, sí, les agradezco muchas gracias y muy gentiles por la atención prestada. Y estoy dispuesto para responder sus preguntas si tienen alguna y ahí dejaré de compartir mi pantalla de forma que pueda verlos también. Muchas gracias, profesor Daniel Burr. Excelente presentación. Acá le pregunto a la doctora Schulze si desea que respondamos las preguntas que están directamente ya en el canal de Juba y también aquí en la sesión. ¿Le parece? Porque él se tiene que ir, tengo entendido. Y después entonces seguimos la presentación. Bueno, para el profesor Daniel Burr hay varias preguntas. La primera es, ¿cómo se ha pensado la sostenibilidad de las relaciones universidad, empresas, Estado y comunidades frente a estos retos?
Esa sería la primera pregunta. Yeah, I'm happy to answer this. Thanks to that question. I think that's the interesting. Gracias por la pregunta. Es efectivamente el efecto de un mundo globalizado, digitalizado, por un lado, y las capacidades como tal, el enfoque regional que tenemos en las universidades también. Entonces, yo creo que esto es lo que las universidades hacen para un buen integrador, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para moldear el ecosistema local de las innovaciones, es muy importante que las universidades, desde mi perspectiva, hagamos esto y lo entendamos como tal y que seamos bastante activos en hacer esto para poder servir a las personas, no únicamente a los estudiantes, sino a las personas y las sociedades. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la subdigitalización, hacemos muchos procesos, obviamente, en salud y otros juntos con otras personas o asociaciones de ciudadanos, con diferentes tipos de actores locales, donde tratamos de tomar su experticia, su conocimiento, con el fin de aumentar la demanda de los procesos de innovación a mucho mejor de lo que hacíamos antes, únicamente en enfocarnos en la tecnología, donde nosotros como personas universitarias tenemos una buena idea y se la botábamos a otras personas y pensábamos que esto era un proceso exitoso para nosotros. Entonces necesitamos pensar en esto, en esos oficiales, en las universidades, que hacen ese tipo de cosas todo el tiempo, no únicamente para compartir el conocimiento y la base como tal, las investigaciones como tal, como tenemos con la industria, pero también con las sociedades, con actores y medios, por ejemplo. Es una tarea muy importante y no únicamente para las personas de los medios o la prensa. Yo creo que efectivamente tiene que haber algunos centros de transferencia e innovación que pueden hacer esto de forma constantemente y continua, diría yo. Y tal vez sea un instrumento que ustedes puedan utilizar con el fin de cierta forma integrar la sostenibilidad de estos y esos procesos de innovación de mucho más. Y como dijimos antes, hay destrezas como tal. Entonces, si ustedes necesitan un proceso de innovación flexible y abierta, por otro lado, necesitan estructuras que les permitan a ustedes esta apertura. Necesitan ambas cosas, estructura, estabilidad, con el fin de poder ser flexible y abierto. Entonces, ustedes necesitan tener instituciones e instrucciones que les sirvan a este propósito. Yo creo que esa sería mi opinión. Muy bien. La segunda pregunta que tenemos es, ¿cómo debería responder la educación de pregrado y de posgrado en Colombia a este reto de la industria 4.0 en relación con la formación de los nuevos perfiles? Creo que es una pregunta muy importante. Yeah, it is. So, sí, efectivamente. Entonces, no soy lo suficientemente inteligente para darles consultoría. Ustedes deben saberlo mejor que yo. Pero desde mi perspectiva y desde mi expectativa y lo que he analizado como tal en los últimos 20 años, por ejemplo, en Europa o en algunas partes de Asia, etcétera, efectivamente me gustaría reflexionar en esas capacidades que mencioné antes cuando estábamos hablando acerca de esas 4 capitales y activos que necesitamos. Entonces, obviamente tenemos el capital humano y todo ese tipo de conocimientos que necesitamos, pero también hablamos sobre la estructura de capital, la relación de capitales. Y aquí yo creo que como universidades, como profesores universitarios, nosotros debemos forzar a nuestros estudiantes a que sean mucho más creativos e innovadores y darles a ellos la libertad y de lo que hicimos en el pasado. Tenemos que considerar cómo poder ser adaptados al futuro. Entonces tenemos que encontrar nuestra forma y no tenemos una sola forma lineal para responder a estos desafíos, a estos problemas. Entonces, efectivamente, hay muchas situaciones que deben ser resueltas por los individuos y debemos ser capaces de hacer esto. Pero
Aquí, por ejemplo, empezamos con la educación y recibimos un grado y trabajamos en esa profesión por 50, 60 años. Creo que ese tiempo ya terminó y ya lo sabemos. Entonces, esto es algo que es algo abrumador para el mercado laboral que tenemos, que tenemos que utilizar esto. Tenemos que considerar el sistema educativo y tenemos que pensar mucho más en la capacitación, en la calificación constante. Y obviamente tenemos grandes posibilidades para las universidades para funcionar mejor en el futuro, las cualificaciones, etcétera, y esos mercados como tal, como el mercado que tenemos alemán y otros. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat que está en inglés. No sé si de pronto el traductor la puede leer para nuestro invitado o la leo yo. There is one question in the chat. La voy a leer. Shall I read it for you, Professor Burr? In the age of capitalism, it seems like the push to innovation is only important as long as it is tangible, measurable, and profitable. Do you think that innovation should be associated with economic reasons, or should innovation... En la era del capitalismo parece que la presión a la innovación es únicamente importante siempre que sea tangible, medible y rentable. ¿Cree que la innovación debería asociarse con otras razones? Yo debo dejar claro que yo me refiero bastante a la innovación social y a ser social en una dimensión normativa, que es algo para la sociedad, es mejor para la sociedad como tal y no únicamente por razones económicas. Esto no significa exactamente que yo estoy contra la rentabilidad y contra los propósitos económicos y contra las ganancias o en términos de comercialización. Pero las universidades obviamente deben tener la posibilidad de reflexionar y trabajar y ser innovadoras más allá de un interés comercial. Y ahí debemos considerar también las solicitudes de la industria o los intereses de solicitudes comerciales de recibir apoyo en el siguiente dispositivo de libros que se trabaje, pero también en el empoderamiento de la sociedad para poder ser innovadores y para poder utilizar la innovación y para poder desarrollar esta aún más e incluso también poder traer progreso social a estas invenciones técnicas. Entonces, sí, desde un punto de vista normativo, yo diría, no es únicamente acerca de la rentabilidad, pero si ustedes tienen un desafío social, por ejemplo, un desafío social grande, un cambio demográfico, un cambio en términos de salud, y ustedes tienen ganancias, está bien, no hay problema. Pero a menudo vemos que entre los propósitos económicos y los propósitos sociales hay a veces un error, no hay equiparación. Y aquí es donde la regulación viene y los creadores de políticas deben prestar atención. Y nosotros como sociedad debemos reflexionar en eso también. Profesor, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque sabemos que usted está a punto de irse. No, estoy bien. Puedo quedarme unos 10 minutos más, no hay problema. Porque nosotros queremos eso. Sí, claro, tengo en mi calendario mal, lo había puesto mal, qué pena con ustedes, 6 de la tarde. Entonces, tengo otras reuniones listas también, tengo otras reuniones, pero no hay problema, estamos bien. Una particularidad de la revolución industrial 4.0 es que las exigencias laborales requieren que sus empleados estén en constante formación y actualización y no siempre tienen la mejor forma de capacitarlos, más aún cuando tienen empleados que no nacieron en la era digital. ¿Qué deben considerar las universidades para enfrentar estos retos y tener mayores alcances en el mercado laboral? Es otra de las preguntas. Yo creo que nosotros hemos tenido muy buenas experiencias cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de el cuidado de la salud digital. Y, por ejemplo, cuando vemos este cuidado, tenemos que trabajar con pacientes mayores. Definitivamente no son nativos digitales. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, enfermeras o
o terapeutas, por ejemplo, en el sistema alemán, que tampoco son nativos digitales. Entonces, no se entienden muy bien con el desarrollo digital como tal. Entonces, he tenido experiencias muy buenas con ese tipo de demostraciones, también con ese tipo de instalaciones y con ese tipo de enfoques donde ustedes pueden probar y encontrar, por ejemplo, si ustedes hablan acerca de robots o, por ejemplo, o de aplicaciones digitales, a cierto nivel hay como cierto temor de ciertos desarrollos, pero si las personas tienen la posibilidad de probar estos dispositivos o estos nuevos servicios y reflexionar al respecto, ellos pueden ver que esta retroalimentación es valiosa y es oída por los productores y por los proveedores de servicios. De esa forma, ustedes pueden empezar este proceso de innovación y de un desarrollo posterior también, donde ustedes pueden recibir retroalimentación constante de los usuarios y pueden poner a los innovadores y a los usuarios que moldeen estos productos basados en la necesidad de los pacientes y que puedan trabajar con la fuerza laboral también. Y creo que las universidades pueden proporcionar ese tipo de instalaciones, pueden proporcionar espacio para las innovaciones abiertas para los diferentes espacios, por ejemplo, y podemos hasta cierto punto proporcionar también cursos en los cuales podemos traer diferentes disciplinas juntas, diferentes organizaciones, diferentes personas, y podemos desarrollar nuevos modelos o nuevas formas de cualificación en los cursos, como talleres en los cuales efectivamente tengamos cierta gente con experiencia, incluso con una fuerza de trabajo bastante mayor. Tenemos que considerar que efectivamente puede que consideren la digitalización como algo bueno. Y es algo que tal vez estaban rechazando antes y tal vez no estaban dispuestos a utilizar esos nuevos dispositivos antes. Pero entre esas personas negacionistas, aquellas personas que no quieren hacerlo, al final llegaban y decían que los que más apoyan y los que más replican este tipo de tecnología muchas veces y los que son mejores embajadores de este tipo de elemento son ellos. Y yo creo que esto es lo que las universidades pueden hacer, dar espacio, abrir espacio para que las organizaciones estén trabajando juntas y de que cierta forma trabajen como creadores de confianza. Entonces nosotros no llenamos un interés comercial como tal. Podemos servir como agentes de confianza, como personas que trabajan con esta confianza en diferentes tiempos de cambio, donde ustedes necesitan seguridad y necesitan como cierto tipo de voces que no le están diciendo que todo lo están haciendo por un interés comercial o que están hablando únicamente por un interés comercial. Time for last question. Bueno, nos queda el tiempo para nuestra última pregunta. ¿Le parece bien, doctor? Okay. ¿Cómo Bien. trabajar la interdisciplinariedad con los profesores de la universidad, de las universidades? Es una buena pregunta también. Sí, es una buena pregunta. Obviamente, ustedes no lo pueden crear en un laboratorio como tal. Yo les puedo hablar de mi experiencia en la Universidad de Tübingen y que es una excelente universidad en Alemania. Pero cuando nosotros le aplicamos este tipo de redes de universitarias como tal, una idea que teníamos como miembros de universidad era que hay desafíos principales acá donde nosotros como miembros universitarios podemos hacer diferencias. Entonces, hacer las preguntas adecuadas con el fin de efectivamente resolver algunos de esos desafíos sociales del futuro. Y uno de estos era el cambio demográfico. Entonces, nosotros tuvimos, digamos, como una organización salvaje, digamos que caótica, con una universidad tradicional, el que la universidad tiene 500 años de antigüedad y tiene muchas disciplinas diferentes, empezando desde teología hasta tecnología. Entonces tenemos todo tipo de disciplinas y pueden estudiar cualquier tipo de elemento en Tübingen.
No hay duda al respecto. Y entonces empezamos aquí con una pregunta abierta. Entonces, dos colegas míos les hicimos preguntas abiertas al personal, a miles de personas en la universidad. ¿Quién está interesado en tener la voluntad de trabajar en un cambio demográfico? Y como 60 profesores al inicio respondieron y dijeron, sí, me interesa, yo quiero trabajar en eso. Y de esa, digamos que perspectiva muy inocente que tuvimos en aquel momento para iniciar, muchos proyectos evolucionaron y ahora tenemos como una institución, como centros, como el Centro Standby, que de cierta forma están apoyando estas misiones donde empezamos. E incluso están creando nuevas instalaciones, laboratorios vivientes, otras instalaciones enfocándose en estos cambios demográficos. Y sí, efectivamente empezó de algo muy abierto al principio. Y obviamente, si ustedes empiezan ese viaje y ustedes escuchan a diferentes perspectivas, escuchan diferentes disciplinas, ustedes empiezan a enseñar cursos transdisciplinarios en esto. Ustedes empiezan a hacer conferencias interdisciplinarias, empiezan a hacer diferentes conferencias y no que esto haya sido, no que todo haya sido perfecto. Obviamente fue un punto de inicio y tenía que hacerse constantemente y teníamos que tener ciertos entes coordinadores que estuvieran ahí, que aseguraran que ustedes siguieran haciendo esto por años. Y lo hicimos por más de 10 años. Llevamos más de 10 años haciendo esto. No recibimos dinero adicional como tal, pero recibimos interés, especialmente interés de la gente. Y tenemos apoyo de los sectores de investigación en la creación de laboratorios e instalaciones que apoyaran ese tipo de principios disciplinarios. Sí, podemos hablar sobre centros de competencia, por ejemplo, y otros, y tratar de centralizar esta información hasta cierto punto. Muy bien, pues yo creo que con esto estaríamos terminando la intervención del profesor Daniel Burr. Doctora Schulze, si le parece bien, entonces la conferencia sigue para quienes nos están atendiendo y sigue ya con la doctora Schulze, al profesor Daniel Burr, pues de parte de las universidades de la RUC, darle las gracias. Le paso la palabra a la doctora Schulze entonces para que se despida oficialmente. Es que ella quien gestionó toda esta gran invitación y esta conferencia excelente. Bueno, esto lo debería hacer en alemán, entonces me parece, y no en otro idioma. Sí, también estoy fascinada con la contribución del profesor Burr, que ya se fue porque realmente tiene otros compromisos. Sí. Y esto indica que el DAD no solamente actúa así con becas, sino muchas veces como facilitador. Y si me permiten hablar directamente ahora del DAD, les voy a también mostrar una pequeña presentación, que es esta aquí. Esta es nuestra nueva oficina en Bogotá, una casita que tenemos desde hace más o menos un año, pero solamente por causa de la pandemia podríamos formalmente abrir y comenzar a trabajar en este año. No estamos viendo la presentación, doctora Schulze. ¿La están viendo o no? No, en este momento la estamos viendo a usted en pantalla. ¿Qué será el problema ahí? Porque hice el upload y vamos a ver, Bildschirm freigeben. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estará? Disculpen, voy a intentar de hacerlo de nuevo. Yo soy de esta, digamos, de este grupo de personas que tal vez son un poco legos todavía. Vamos a ver si ahora me funciona Bildschirm freigeben y dónde estará. No se encuentra aquí. Teilen. Ya sí Ahora está cargando la pantalla. Ahora ya la vemos. Sí. Muy bien, disculpen. Entonces, esta sí es problema, la casita del DAD en Bogotá. Y voy a pasar rápidamente entonces por las
los asuntos institucionales. Entonces, el DAD, para que lo tengan en mente, es una representación y asociación de las universidades alemanas, lo que implica que realmente trabajamos en pro de las universidades. Y también al mismo tiempo por financiar exclusivamente el intercambio y la internacionalización. Somos la organización más grande en el mundo que financia intercambio. Digamos, hay otras organizaciones que son más grandes, que tienen más dinero, pero que no se dirigen específicamente y solo al intercambio, sino, por ejemplo, dan becas nacionales, también lo que no damos. También somos una organización sin ánimo de lucro, lo que se entiende de alguna forma, y recibimos lo que es algo especial, verbas de varios ministerios alemanes. Eso tiene a ver con cómo fue fundado el DAD de nuevo en el tiempo de posguerra, en 1950, disculpen por tener problemas con números. Se financian alrededor de 130,000 personas al año en más de 200 programas que están abiertos, y el presupuesto de 2019 era de 640 millones de euros que logramos gastar. Hablando de la misión del DAD, hay 3 áreas estratégicas para nosotros, que son las estructuras para la internacionalización. Queremos crear, apoyamos y damos dinero para que las universidades creen estructuras que promueven la internacionalización para que puedan actuar en el área del intercambio internacional. Y también es un sector bastante grande de lo que hacemos, crear conocimiento especializado para la colaboración internacional académica. Ofrecemos conocimiento especializado tanto y digamos más para las universidades alemanas, para que conozcan los posibles socios, para que conozcan también los países con los cuales van a querer cooperar. Y lo otro es que también es importante esta información para todo lo que es marketing de las universidades alemanas en el mundo así de educación, cuando quieren adquirir estudiantes internacionales, y hay muchos estudiantes internacionales en Alemania. Becas también es muy importante para nosotros. Siempre hemos sido una organización de becas, pero ya no es lo único. Becas son esencialmente becas para estudiantes pregrado y posgrado, pero también algunos para profesores. Y voy a hablar un poquito más después. Solamente para que tengan una idea de la dimensión de personas intercambiadas. Desde la refundación del DAD en 1950 hasta 2019, intercambiamos esta cantidad de personas que está viendo aquí, 1,5 millones alemanes y más o menos 1 millón de extranjeros que financiamos en términos de movilidad. Y para continuar, quiero decirles también cómo está la situación para Colombia. Entonces, en 2019, que era el último año realmente regular antes pandemia, eran más alrededor de 1,200 colombianos que
recibieron un fomento que fueron financiados por el DAD. Entre ellos, y por eso digo, becas es muy importante, pero ya no lo más importante, eran casi 500 becas individuales, 489 becas, y esto es importante para los que trabajamos para la internacionalización de las universidades, más de 660 personas financiados en proyectos de cooperación institucional. Y esto también es un buen indicador para decir que las cosas en términos de intercambio y de intercambio estructurado entre las universidades colombianas y las alemanas van muy bien, porque son más personas que directamente se intercambian a nivel de las instituciones y menos personas individuales que con algún proyecto quieran o ir a Alemania o en el caso de los alemanes venirse para acá. Son más de 40 programas de becas que ofrecemos y claro, ya dije, movilidad estudiantil en pregrado, maestría, doctorado y también estadías de investigación para profesores es lo que más manejamos en términos de becas individuales. Aquí resumo rápidamente lo que hay, la diversidad que hay. Hay cursos de idiomas o cursos de alemán para estudiantes pregrado, posgrado, becas, no becas, sino becas de doctorado, también completo o solamente partes. Tiene programas específicos de maestría como EPOS y Helmut Schmidt, que se dirigen a varias disciplinas. EPOS en este caso es para áreas que son relevantes para el desarrollo sostenible. COSPI es un programa muy conocido aquí. Antes se llamaba Ingenieros Jóvenes o Jóvenes Ingenieros, ahora desde algunos años se llama COSPI y son estadías para estudiantes de ingenierías, esencialmente que se van para un año para Alemania y estudian un semestre en una universidad y el segundo semestre hacen una práctica en una empresa alemana. DAD Colfuturo, muchos deben conocerlo y algo muy atractivo aquí en Colombia son las visitas de grupos de estudiantes a Alemania de 15 días para conocer, para tener un apetito, para entender exactamente un poco cómo funciona Alemania, las universidades, etcétera, y para después tal vez volver con una beca individual o en otro esquema de intercambio. Y hay reinvitaciones para alumni, hay estadías cortas para profesores. Alumni significan los ex-becarios, son los ex-becarios del DAD. Alguien quien ya tuvo alguna vez una beca del DAD puede regresar al lugar de crimen, como se diría, no, puede volver a Alemania y hacer otro tipo de investigación. Lo interesante para las universidades colombianas es que también hay becas para alemanes y para recibir gente. Y ahí ciertamente son menos interesantes para las universidades las becas que hay para estudiantes de pregrado y posgrado, pero también hay becas para asistentes de idiomas, que es un programa, entre otros, hay uno solamente del DAD, pero hay uno ICETEX DAD que hacemos conjuntamente, que administramos y financiamos conjuntamente. Hay docencias de larga duración, o sea, profesores visitantes que vienen por un buen tiempo, quedarse en las universidades, en la universidad. Hay los llamados lectorados que son para alemán de estos tenemos 3 lectorados en universidades colombianas y hay un programa que es
no tan aprovechado por Colombia hasta ahora. Es una pena porque es un programa muy interesante. Se trata de profesores que ya están jubilados, que se jubilaron y por eso tienen un poquito más de tiempo que muchas veces los otros que tienen mucha carga y por eso no pueden estar por más tiempo en otro país como profesor visitante. Entonces, el programa HADA es realmente un programa que vale la pena conocerlo y invitar, identificar la persona a la cual quieren tener como profesor para hacer la internacionalización en casa. Y también hay los consultores para universidades que vienen más para asuntos así de administración, asuntos también de cambiar un currículum, apoyo en estas cuestiones, no es para docencia propiamente dicho. Entonces, lo que también quería avisar es que no actuamos solamente por cuenta del DAD, sino en conjunto con varias asociaciones y otros socios. DAD Ascun tenemos un convenio muy nuevo de este año y todavía tenemos que delimitar y también explorar exactamente lo que queremos hacer en el marco de este convenio que tenemos. Con el futuro ya existe desde 2004 el programa conjunto que tenemos, ICETEX, también el programa COSPI desde 2007 y más o menos de la misma data también el programa de asistentes de idiomas de alemán que llegan para acá y con el MinCiencias tenemos el programa DAD ProCol que antes ya existía cuando MinCiencias no existía, sino cuando era Colciencias nuestro socio. Quiero hablar y lamento que tengo solamente la información, digamos los slides en inglés, pero creo que da igual porque da para entender bien. Entonces son los programas que manejamos también para promover la cooperación bilateral. Estas son esencialmente los programas que manejamos a nivel de Colombia. Es ProCol, como ya lo expliqué, lo hacemos conjuntamente con el MinCiencias, movilidad en proyectos de investigación binacionales. Después hay la cooperación en el área de germanística, o sea, estudios de alemán. También es una cooperación que es por más tiempo, digamos, no es algo que termine después de 1 año o 2 años. Doble titulación es muy importante y hay varios ejemplos aquí en Colombia de programas de doble titulación muy exitosos. El ISAP es un programa que esencialmente permite estudiantes de pregrado y también de maestría moverse entre Alemania y Colombia. En este caso, la parte alemana recibe una beca completa. Alemania también da una beca parcial a los colombianos que se intercambien en este formato que es estructurado, o sea, es siempre para en el mismo nivel de estudios donde se intercambian las personas y que se refiere a departamentos y no a una institución entera. O sea, no la universidad entera y no uno puede mandar uno, otro,
sino es realmente para fortalecer la cooperación y la docencia conjunta entre dos departamentos, uno alemán, uno colombiano. Hay doctorado SDG, es un doctorado que se refiere a los Sustainable Development Goals, los objetivos de desarrollo sostenible. Y este programa existe, por ejemplo, uno de estos doctorados con la UNAL y la Universidad de Bonn. Cooperación para el desarrollo, exactamente. Cooperaciones entre universidades que sirven al desarrollo son cooperaciones a veces en el área muy específico de la salud, pero también en otras áreas tiene ese tipo de cooperaciones. Y en Alemania es el Ministerio de Cooperación que financia exactamente este tipo de intercambios y de proyectos. Promos es fomento para estudiantes de pregrado que llegan a cualquier país donde quieran llegar a través de la selección que hace la propia universidad. O sea, el DAD da dinero a las universidades para que viabilicen el intercambio, en este caso un poco unilateral, porque son los alemanes que van para afuera. Y un programa del cual nos orgullosos mucho son los centros de excelencia y también los centros Global Climate and Global Health, de los cuales voy a hablar un poquito más tarde. Y para finalizar, tiene un nuevo programa que salió el año pasado sobre cursos virtuales conjuntos que se elaboran entre una universidad colombiana y una alemana en una área bien definida. Creo que actualmente hay 3 cooperaciones de este tipo con universidades alemanas. Hablando nuevamente exactamente de estos programas de cooperación, hay algunos a los cuales pueden aplicar las universidades colombianas, hay otras donde los que aplican son las universidades alemanas. ¿Me permiten un gol? Para que continúen a entenderme bien. Entonces, tanto las excursiones, las visitas de grupos a Alemania, como también las estadías de profesores visitantes, docencias de larga o corta duración, se inician en Colombia. O sea, la iniciativa está siempre del lado colombiano. También si quieren un consultor para resolver algún problema en su universidad o tener una opinión a más, es a través de ustedes, de las universidades. Lo mismo es válido para los seniors. El Gottfried Herder Programm Senior Lectureship es también iniciado a través de por la Universidad Colombiana, y también los cursos que hay en el área de DIES, que es son becas y también cursos especiales para administradores de las universidades. O sea, comenzamos algún tiempo atrás con cursos para decanos, pero ahora ya se amplió mucho y en muchos casos son cursos muy específicos y no solamente
a nivel de Colombia, sino muchas veces también comprenden la región para profesionales que trabajan en las universidades. Muy interesante ese programa, me parece, porque sí crea también estructuras para la internacionalización y crea las mentes necesarias en las universidades para seguir con este tema. Y también hay el programa ISAP, que es la iniciadora, es la Universidad Alemana, en el IVAC lo mismo, y también hay cursos de 10 del diálogo en Higher Education, que también son iniciadas por la Universidad Alemana y no la colombiana. Y en los que son programas de doble titulación, claro, son las dos universidades que tienen que aplicar juntas, y tanto lo mismo es válido para PROCOL, que PROCOL, en el caso de PROCOL, los colombianos aplican a MinCiencias y los alemanes al DAD, y se ve si hay un match, si combinan los proyectos realmente que quieren ser financiados. Este año, el año pasado no hubo, por todas las modificaciones, el cambio que hubo con la implementación de MinCiencias, no hubo convocatoria. Este año 10 proyectos están ahí para hacer uno u otro más, digamos, seleccionado. Espero que tengamos como 5 al final seleccionados entre los que se postularon. Les había prometido hablar de centros de excelencias. Aquí en Colombia estamos ricos en centros de excelencias. En todo el mundo solamente hay 5 centros de excelencia. Y 2 de los cuales se encuentran aquí en Colombia. Uno es el Instituto Capaz, el Instituto Colombo Alemán para la Paz, y el otro es el Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, que data de hace mucho tiempo y que ahora es una corporación, y donde es lo importante en estas estructuras es que la estructura siempre es un consorcio entre universidades alemanas y colombianas. En la mayoría son colombianas, algunas alemanas que participan de estos consorcios. Y Trajects es muy nuevo, es un programa que solamente abrimos este año y que la selección ya fue hecha. Entonces, en Trajects, en los centros internacionales de climate change y de cambio climático, y también Global Health, que no hay en Colombia, pero fue seleccionado Trajects conjuntamente también con la UNAL y la Universidad Técnica de Berlín. Va a ser un centro que se crea en la UNAL, en el Instituto de Medio Ambiente en Bogotá. Si necesitan más información, estoy ya fuera del tiempo un poquito, pero deme 2 o 3 minutitos más solamente para saber más sobre la cooperación. Si soy una universidad alemana, si represento una universidad colombiana, es esencialmente lo que ofrecemos también en español en nuestra website, DADCO, es Cooperación Universitaria,
y para que realmente les podemos aconsejar, hemos colocado un formulario de orientación dentro de la lista de los documentos que se pueden bajar de esta página, y ahí entonces si nos dan bastante información sobre lo que quieren y cómo es el formato, el perfil de su universidad, nos empeñaríamos a darles los mejores consejos y la mejor orientación sobre posibles socios en Alemania. Les agradezco mucho por haber estado con ustedes y no sé, creo que ya no hay tiempo para preguntas, etcétera, porque excedemos en casi 5 minutos el tiempo, no sé. Pero yo prometo, doctora Schulze, que vamos a abrir un espacio para todas las universidades de la RUC, no solo en Antioquia, sino nacional, para que usted intervenga nuevamente y quizás hagamos muy direccionado para nuestros investigadores. Su charla es muy importante porque precisamente el tema de Industrias 4.0, innovación y todo esto que estamos hablando, el DAD es un actor muy importante que nos puede ayudar precisamente en esos puentes que quizás ya tengamos con Alemania o que estemos deseando desarrollar. Estoy convencido que nos encontraremos muy pronto. Lástima que el tiempo es corto, pero nosotros agradecemos enormemente su participación como RUC. Yo quisiera de todas maneras dar pues un agradecimiento en nombre de todas las universidades, de los colegas que estuvieron hoy participando en la organización. Es muy valioso contar con la experiencia y conocimiento, pues no solamente suya como directora del DAD, sino también del doctor Daniel Burr, que obviamente nos brindó unas premisas muy importantes acerca de la industria 4.0, impacto en el mercado laboral. Damos las gracias, por supuesto, a quienes se conectaron hoy en esta misión internacional Humanismo, Innovación, Emprendimiento y Cuarta Revolución Industrial. Pues es una apuesta de la Red de Universidades Católicas de Colombia y los invitamos a seguir conectados. Hemos preparado una visita al Museo del Prado en España. La misma pues ya debe haber comenzado, pero yo creo que todavía pueden entrar, es cortica. Entonces, pues aprovechamos también, doctora Schulze, si se quiere conectar a la visita al Museo del Prado, muy bienvenida. Muchas gracias nuevamente al DAD. Muchas gracias igualmente. Seguimos en contacto. Muy bien, exactamente, eso lo haremos. Espero que el stand del DAD tenga muchas visitas durante esta misión técnica y muchas gracias por contar, pues obviamente, con nosotros. Ok, gracias.